Mientras ella bailaba con él en la boda familiar, le entregué su anillo a su hermana, y me fui. Esa decisión de 30 segundos destruyó mi matrimonio, pero salvó mi vida. Lo que descubrí después, sobre las reuniones de negocios de mi esposa, te sorprendería. Ella no solo me estaba engañando, me lo estaba robando todo. Mi nombre es Gareth Dunlap. Tengo 42 años, y soy el dueño de Dunlap Heavy Duty Auto. El único taller de reparación de camiones en Cedar Falls. Que trabaja en los grandes tráileres a las 3:00 de la mañana. Cuando algún pobre diablo se queda tirado en la interestatal. Construí ese negocio desde cero, con estas dos manos, y con muchísima terquedad. Ha sido mi vida durante 15 años, justo hasta que mi mundo decidió venirse abajo. Conocí a Lorraine hace 5 años, en un restaurante de carretera en la Ruta 9. Ella trabajaba como mesera allí, intentando llegar a fin de mes tras su divorcio. Y criando a su hija, Mila, completamente sola. Mila tenía 10 años entonces, estaba asustada, enojada con el mundo. Y extrañaba a su padre desalmado, quien había desaparecido como humo en el viento. Lorraine tenía unos ojos cansados, que se iluminaban cuando sonreía. Y algo en ella, sencillamente, se apoderó de mí, y no me soltó. Me enamoré profundamente, y muy rápido. No solo de Lorraine, sino de ambas. Mila necesitaba una figura paterna, y yo necesitaba una familia. Nos mudamos juntos después de 8 meses. Nos casamos un año después. La mejor decisión que tomé en mi vida. O eso pensaba. Mila empezó a llamarme papá en cuestión de 6 meses. Esa niña me envolvió en su dedo más rápido de lo que un gato hidráulico levanta un camión. Trabajábamos juntos en motores pequeños en el garaje, cortacéspedes, go-karts. O cualquier cosa con partes móviles. Tenía un talento natural. Podía detectar un problema, con solo escuchar cómo funcionaba el motor. Eso me hacía sentir profundamente orgulloso. Lorraine parecía feliz, también. Dejó de trabajar como mesera, y comenzó a llevar la contabilidad del taller. Dijo que quería ser parte de lo que yo había construido. Quería ayudar a hacerlo crecer. Era buena con los números, mejor que yo, de todos modos. En 2 años, nuestros ingresos aumentaron un 30%. Pero, mirando hacia atrás ahora, puedo señalar exactamente cuando las cosas empezaron a cambiar. Fue sutil al principio. La forma en que se tensaba cuando yo llegaba temprano a casa. O cómo inclinaba su teléfono hacia otro lado al mandar mensajes. Pequeñas cosas que no significaban mucho por sí solas. Pero que se sumaban para formar algo que yo no quería reconocer. La primera señal de alerta real llegó el invierno pasado. Lorraine empezó a hablar de un nuevo cliente con el que había estado trabajando. Un exitoso consultor de negocios llamado Otis Blackwood. Que se especializaba en optimizar las operaciones de pequeñas empresas. Lo mencionaba constantemente. Otis dice que deberíamos reestructurar nuestra deuda. Otis piensa que necesitamos una mejor gestión de inventario. Otis tiene ideas realmente innovadoras sobre la expansión. Debería haber prestado atención a cómo cambiaba su voz cuando decía su nombre. Debería haber notado cómo empezó a vestirse mejor, en los días en que tenía reuniones con él. Debería haber cuestionado por qué un consultor exitoso pasaba tanto tiempo en un taller de reparación de camiones de un pueblo pequeño. Pero confiaba en ella. Confiaba en ambos. Y esa confianza fue, exactamente, lo que casi destruye todo lo que me había pasado la vida entera construyendo. La mañana en que todo empezó a desmoronarse, comenzó como cualquier otro martes de marzo. Yo estaba bajo el capó de un Peterbilt, luchando con una junta de culata quemada. Cuando Lorraine entró al taller usando ese vestido nuevo. El azul marino. Con un cinturón que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gasta en comida en un mes. Gareth, llamó ella, con su voz reflejando ese tono cauteloso que había estado usando últimamente. Me dirijo a la reunión con Otis. Vamos a revisar las proyecciones trimestrales.
Me limpié las manos con un trapo, y levanté la mirada. ¿Otra reunión? ¿No lo viste ayer mismo? La sonrisa de Lorraine parpadeó solo por un segundo. Estos son negocios importantes, cariño. Otis piensa que podrías duplicar nuestros ingresos, si implementamos sus sugerencias adecuadamente. ¿Qué tipo de sugerencias? Pregunté, acercándome un poco más. Porque la última vez que revisé, nos iba bastante bien. Sin necesidad de que un consultor elegante nos dijera cómo manejar nuestro negocio. No es un consultor cualquiera, Gareth. Su voz tomó ese tono defensivo. Tiene un MBA de Northwestern. Ha trabajado con empresas 10 veces más grandes que la nuestra. Estudié su rostro, buscando algo que no podía nombrar. Entonces, ¿qué hace en Cedar Falls, trabajando con un taller de reparación de camiones? Está entre proyectos más grandes. Esto es más bien un favor. Agarró su bolso, y se dirigió hacia la puerta. Estaré de vuelta alrededor de las 3. Fue entonces cuando lo noté. El perfume. Lorraine nunca usaba perfume para reuniones de negocios. Es más, apenas lo usaba para ir a la iglesia los domingos. Pero allí estaba ella, oliendo como si fuera a una cita. En lugar de estar discutiendo la gestión de inventario. Después de que se fue, intenté concentrarme en el Peterbilt, pero mi mente no dejaba de vagar. Llamé a mi amigo Jake, quien dirige la tienda de repuestos de autos en el centro. Jake, ¿sabes algo sobre este sujeto, Otis Blackwell? Pregunté. ¿Blackwell? Sí, lo he visto por aquí. Conduce ese BMW negro. Siempre viste esos trajes caros. Se dice que ha estado pasando mucho tiempo en el bar Murphy's últimamente. ¿Murphy's? Eso no tenía sentido. Lorraine había dicho que sus reuniones eran en la oficina de él. Sí, aunque lo extraño, continuó Jake, es que estuve allí el viernes pasado a la hora del almuerzo. Y habría jurado que lo vi tomando algo con tu Lorraine. Se veían bastante acaramelados desde donde yo estaba sentado. El estómago se me cayó como una piedra. ¿Estás seguro de que era ella? Bastante seguro. Llevaba ese abrigo rojo que siempre usa para ir al banco. Colgué, y me quedé mirando el motor del Peterbilt, pero ya no veía pistones ni válvulas. Veía la ropa nueva de mi esposa, su atención extra al maquillaje. Y la forma en que había empezado a ponerle bloqueo a su teléfono. Esa tarde, hice algo que nunca antes había hecho. Pasé en auto por el edificio de oficinas de Blackwell. Su BMW estaba en el estacionamiento, pero el Honda de Lorraine no se veía por ninguna parte. Le di 2 vueltas a la manzana, y luego me dirigí al bar Murphy's. Efectivamente, allí estaban ellos, en una mesa del rincón. Lorraine estaba inclinada hacia adelante, riéndose de algo que él había dicho. Con su mano apoyada en la mesa, peligrosamente cerca de la de él. Blackwell era un tipo de apariencia elegante, probablemente a mediados de sus 40 años. Con cabello plateado, y el tipo de sonrisa que probablemente le funcionaba con muchas mujeres. Me senté en mi camioneta al otro lado de la calle durante 10 minutos a observarlos. Viendo a mi esposa actuar como una mujer a la que yo no reconocía. Cuando ella se acercó y le tocó la mano, encendí el motor, y me fui a casa. No la confronté esa noche. Tal vez debería haberlo hecho. En lugar de eso, esperé, observé, y dejé que la sospecha me carcomiera como ácido. Las semanas siguientes, empecé a prestar más atención a todo. El horario de Lorraine, sus hábitos con el teléfono. Y la forma en que se vestía para esas supuestas reuniones de negocios. Pero fue Mila quien me dio el golpe definitivo. Yo estaba en el garaje enseñándole cómo cambiar el fluido de transmisión en un Ford del 98. Cuando me miró con esos ojos marrones tan serios, que me recordaban tanto a su madre. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Mila, limpiándose la grasa de las manos. «Dispara, pequeña». «¿Mamá está teniendo un romance?».
La llave inglesa se me resbaló de la mano, y resonó contra el suelo de concreto. ¿Qué te hace preguntar eso? Mila miró hacia la casa, y luego volvió a mirarme. La escuché por teléfono anoche. Estaba en el cuarto de lavado, hablando muy bajito. No paraba de decir cosas como, no puedo esperar para verte, y él no sospecha nada. Se me oprimió el pecho. ¿Estás segura de que eso fue lo que escuchaste? Sí. Y cuando me vio allí parada, colgó muy rápido, y dijo que era la tía Sara. Pero la tía Sara lleva 3 años muerta, papá. Chiquilla lista. Demasiado inteligente para su propio bien, a veces. Hay más, continuó Mila. Ayer después de la escuela, vi a mamá en el centro comercial con un tipo. Estaban tomados de la mano, y besándose junto a la fuente. No como besos de amigos. Sino, ya sabes. Me senté de golpe en una caja de plástico. Sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo a traición. ¿Cómo era ese sujeto? Alto, de cabello plateado, y ropa cara. Conducía un BMW negro. Otis Blackwood. Mi esposa me estaba engañando con Otis Blackwood. Y mi hijastra de 15 años tuvo que ser la que uniera los puntos. Papá, la voz de Mila sonaba pequeña ahora. ¿Tú y mamá se van a divorciar? Miré a esta niña que me había llamado papá durante 5 años. Que confiaba en mí para arreglar cosas rotas, y para darle sentido a un mundo confuso. Como le dices a un niño que, a veces, ¿las personas que más amas son las que te hieren más profundamente? No lo sé, cariño, dije con sinceridad. Pero pase lo que pase, tú y yo estamos bien. ¿Entiendes? Ella asintió. Pero pude ver el miedo en sus ojos. Ya había perdido a un padre. Ahora estaba viendo cómo su mundo se desmoronaba de nuevo. Esa noche, esperé despierto a Lorraine. Llegó a casa a las 11:30, alegando que había estado trabajando hasta tarde en la contabilidad. Pero ya no tenía labial, tenía el cabello desordenado, y olía a colonia de hombre. ¿Cómo estuvo tu noche? Pregunté desde la mesa de la cocina. Bien, dijo ella, sin mirarme a los ojos, solo aburrido cálculo de números. Qué curioso, dije, levantándome lentamente. Jaque te vio hoy en el centro comercial con Otis. El color se le fue del rostro. Por un momento, pareció que podría confesarlo todo. Luego, apareció esa conocida actitud desafiante. Jaque se equivoca, dijo fríamente. Estuve aquí toda la tarde. Lorraine, dije, con voz firme pero dura. Nuestra hija también te vio. Su máscara finalmente se cayó. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Pero ella simplemente se dio la vuelta, y se alejó, dejándome parado en nuestra cocina. Preguntándome cuánto tiempo llevaba viviendo con una desconocida. 2 semanas después, la hermana de Lorraine, Rebecca, nos invitó a su barbacoa anual del Día de los Caídos. En circunstancias normales, yo habría encontrado una excusa para no ir. Las fiestas de Rebecca siempre estaban llenas de gente tratando de impresionarse mutuamente. Con historias sobre sus últimas vacaciones o remodelaciones de casas. Pero este año, tenía el presagio de que Otis Blackwood podría aparecer. Tenía razón. Llegó elegantemente tarde. Con una botella de vino que probablemente costaba más que la cuota del auto de la mayoría de la gente. Rebecca lo presentó como su asociado de negocios, que estaba ayudando a optimizar la eficiencia de las empresas locales. El hombre tenía el don de hacer que todo sonara importante y complicado. Lorraine estaba asando hamburguesas, cuando él entró al patio trasero. Vi cómo su rostro se iluminó como una mañana de Navidad, y luego se recompuso rápidamente. Cuando recordó dónde estaba. Pero yo ya había visto suficiente. Gareth, llamó Rebecca. Ven a conocer a Otis. Es el consultor del que te estaba hablando. Me acerqué y le estreché la mano.
apretándola lo suficientemente fuerte como para hacerle saber que yo no era un blando padre suburbano. Así que tú eres el famoso Otis Blackwood. Culpable de lo que se me acusa, dijo con esa sonrisa ensayada. Su esposa habla muy bien de usted. Apuesto a que sí, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Me cuenta todo tipo de cosas interesantes sobre ustedes dos. Solo por un segundo, su sonrisa flaqueó. Bien. Que sude. La tarde se hizo larga, entre conversaciones forzadas y sonrisas falsas. Observé a Lorraine y a Otis evitarse cuidadosamente, mientras que, de alguna manera, siempre terminaban en las mismas conversaciones. Perfeccionaron ese pequeño baile. Contacto visual a través del patio. Toques sutiles al pasarse los platos. Chistes internos que hacían que todos los demás se sintieran excluidos. Pero fue el último baile de la noche lo que finalmente me rompió. Rebecca había instalado un sistema de altavoces en la terraza, poniendo una balada romántica. Mientras las parejas se balanceaban juntas bajo las luces de guirnalda. Yo estaba ayudando a limpiar la parrilla, cuando miré hacia allá, y los vi. Lorraine estaba en los brazos de Otis, moviéndose lentamente al ritmo de la música. Como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. Su mano estaba en la parte posterior de su cuello, con sus dedos jugando con su cuello de la camisa. Él le estaba susurrando algo al oído, que la hizo reír. Esa risa genuina y franca, que yo no había escuchado en meses. Parecían amantes. No como una mujer casada y su consultor de negocios, sino como dos personas que estaban hechas la una para la otra. Caminé hacia la mesa donde Rebecca estaba sentada con su esposo, abrí el bolso de Lorraine. Y saqué el anillo de diamantes para el que había ahorrado durante 2 años para comprárselo. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. Dile a mi esposa, dije. Colocando el anillo en la palma de Rebecca, que mientras ella bailaba con él. Le entregué su anillo a su hermana, y me fui. No esperé una respuesta. No miré hacia atrás a la pista de baile. Simplemente caminé hacia mi camioneta, y me fui conduciendo, dejando atrás 5 años de matrimonio. Y una familia que creía que era real. No fui a casa esa noche. En su lugar, fui manejando a la casa de mis padres, al otro lado de la ciudad. Floyd y Venice Dunlap han estado casados durante 43 años. Y ver la luz de su porche encendida a las 10:30 de la noche. Se sintió como regresar a tierra firme, después de estar flotando en el espacio. Gareth, mamá abrió la puerta en bata de baño. Leyendo inmediatamente las nubes de tormenta en mi rostro. ¿Qué pasa, hijo? Lorraine me está engañando, dije, y las palabras me supieron a grava en la boca. Papá apareció detrás de ella, todavía vestido tras ver las noticias de la noche. Pasa, muchacho. Hablemos. Nos sentamos en su cocina, la misma cocina donde me enseñaron que el matrimonio era sagrado. Que la familia era lo primero, y que la palabra de un hombre y su compromiso lo eran todo. Ahora tenía que decirles que sus esperanzas de tener nietos de este matrimonio estaban completamente arruinadas. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó papá, con sus manos desgastadas rodeando una taza de café. Sospechaba desde hace semanas. Lo confirmé esta noche. Le hablé sobre el consultor de negocios, las mentiras, y el baile del que había sido testigo. Mila se dio cuenta antes que yo. El rostro de mamá se puso pálido. Pobre niña. Ya ha pasado por suficiente. Es más dura que todos nosotros, dije. Pero sí, esto la va a afectar mucho. ¿Qué vas a hacer? Preguntó papá. No lo sé. Todo lo que construimos juntos, la casa, el negocio, el fondo para la Universidad de Mila. Todo está enredado, y hay algo más. Tomé una respiración profunda. Creo que Blackwood podría estar buscando más que solo a mi esposa. Le expliqué mis sospechas sobre la reestructuración del negocio.
la consolidación de deudas que Lorraine había estado presionando. Y la forma en que Blackwood parecía saber demasiado sobre nuestras finanzas. Hijo, dijo papá lentamente, necesitas protegerte. Busca a un abogado a primera hora del lunes por la mañana. Cuando finalmente volví a casa el domingo por la tarde, Lorraine estaba esperando en la sala. Como si hubiera estado ensayando. Su rostro estaba sereno, pero yo podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Tenemos que hablar, dijo ella. Sí, tenemos que hacerlo. Me senté frente a ella, manteniendo mi distancia. Empieza por explicar por qué estás destruyendo a nuestra familia por un estafador. No es un estafador, espetó ella, y luego se contuvo. Gareth, lo que teníamos, ya no estaba funcionando. ¿Así que decidiste arreglarlo acostándote con otra persona? Nunca quise que sucediera. Otis me entiende de formas en que tú nunca podrías. ¿Te entiende? Me reí, pero no había humor en ello. Él entiende tus números de cuenta bancaria, Lorraine. Él entiende los activos del negocio, y las escrituras de propiedad. No sabes de qué estás hablando. Ah, no. Porque he estado haciendo mis propias investigaciones. Tu novio ha estado casado 3 veces. Cada matrimonio terminó con una esposa perdiendo su negocio, o el dinero de su familia. Es un depredador, Lorraine. Se levantó, con la ira brillando en sus ojos. Solo estás celoso porque él puede ofrecerme cosas que tú nunca pudiste. ¿Cómo qué? ¿Un antecedente penal? Porque hacia allá es a donde va esto. Él me ama, dijo ella, pero su voz vaciló. Le encanta lo que tú puedes darle. En el minuto en que te deje limpia, desaparecerá. Fue entonces cuando Mila apareció en el marco de la puerta. Mamá, ¿es verdad? ¿Realmente nos vas a dejar por ese idiota? Lorraine miró a su hija. La miró de verdad. Y por un momento, pensé que podría salir de cualquier hechizo que Blackwood le hubiera echado. Luego, su rostro se endureció. Mila, esto es entre adultos. Soy una adulta, respondió Mila de inmediato. Y te digo que ese hombre es una mala señal. Papá lo ve. Yo lo veo. Hasta la abuela Benise lo ve. ¿Por qué tú no puedes? Pero Lorraine ya había tomado su decisión. La mañana del lunes trajo un golpe de realidad, que me dio como un mazo en el estómago. Estaba abriendo el taller, cuando mi banquero comercial, Tom Wright, llamó con pánico en su voz. Gareth, necesito que vengas aquí de inmediato. Alguien ha estado haciendo movimientos en tus cuentas comerciales. 20 minutos después, estaba sentado en la oficina de Tom. Mirando papeleo que me hacía hervir la sangre. Lorraine había usado su poder notarial para obtener un préstamo comercial masivo. Respaldado por los activos del taller. El dinero, casi $200, $000. Había sido transferido a una cuenta de inversión gestionada por la firma de consultoría de Blackwood. ¿Cuándo ocurrió esto? Pregunté, con las manos temblando de rabia. El viernes por la tarde. Su esposa presentó toda la documentación adecuada. Dijo que era para expansión y modernización. El viernes. El día después de la barbacoa. Mientras yo estaba tambaleándome por su exhibición pública, ellos estaban moviendo nuestro dinero. ¿Podemos detener esto? Tom sacudió la cabeza con severidad. No sin la firma de ella, o una orden judicial. Técnicamente, ella tenía la autoridad legal para hacer estas transacciones. Conduje directamente al taller, donde encontré a 3 clientes esperando por sus camiones. Y ni rastro de Lorraine. Cuando llamé a su celular, fue directo al buzón de voz. Lo mismo con la línea de la oficina. Fue entonces cuando Jake, el de la tienda de repuestos, apareció con más malas noticias. Gareth, odio acumularte problemas, pero necesito cobrar esa factura pendiente. Mi proveedor me está presionando mucho. ¿Qué factura pendiente?
La que tu esposa autorizó el mes pasado. $12,000 en repuestos especializados, para el trabajo de la flota en Dix. Revisé nuestros libros contables en la computadora. No había ningún trabajo para la flota en Dix. Tampoco un pedido de repuestos especializados, pero sí había un cargo de $12. $000 a nuestra cuenta. Sonó mi teléfono. Era el propio Bill Hendricks. Gareth, he estado intentando comunicarme con tu esposa. Necesitamos discutir los retrasos en nuestro contrato de mantenimiento de camiones. ¿Qué retrasos, Bill? Bueno, pagamos por adelantado 6 meses de servicio. Pero ninguno de nuestros camiones ha sido programado todavía. Lorraine dijo que estaban saturados de trabajo, pero ya han pasado 8 semanas. Otra suma de dinero desaparecida. Otra mentira. Estaba empezando a ver el alcance de lo que me habían hecho. Para el mediodía, descubrí que casi todas las cuentas principales habían sido saqueadas. O comprometidas. Repuestos pedidos que nunca se entregaron. Servicios pagados que nunca se realizaron. Depósitos en efectivo que habían desaparecido misteriosamente de nuestra cuenta operativa. Lorraine y Blackwood no solo me habían robado dinero. Ellos habían destruido sistemáticamente la reputación de mi negocio en el proceso. Estaba sentado en las ruinas de todo lo que había construido. Cuando Mila entró al taller después de la escuela. Ella miró mi rostro solo una vez, y lo supo. ¿Qué tan malo es, papá? Malo, admití. Nos dejaron sin nada. Se sentó en el banco de trabajo, a mi lado. Esta niña de 15 años mostrando más fuerza de la que su madre jamás tuvo. ¿Qué hacemos ahora? Miré alrededor del taller, a las herramientas que había reunido durante 15 años. A las áreas de trabajo donde había construido mi reputación, un cliente satisfecho a la vez. A la oficina donde soñé con expandir este negocio, para dejarle algo a la familia que creía tener. Vamos a luchar, dije. Vamos a luchar con fuerza. Esa tarde, hice 3 cosas. Primero, llamé al mejor abogado de divorcios del condado. Segundo, presenté una denuncia policial por desfalco y fraude. Tercero, cambié cada cerradura de la casa y del taller. Lorraine había tomado su decisión. Ahora podía vivir con las consecuencias. 3 semanas después de iniciar la batalla legal. Cuando las facturas de los abogados se estaban acumulando, y el estrés me estaba comiendo vivo. Ella regresó a mi vida, como un fantasma de otra época. Yvonne Bass. Yo estaba en el bar Murphy's, tomándome mi segundo bourbon. E intentando olvidar que mi negocio estaba perdiendo dinero a montones. Cuando escuché esa risa familiar desde el otro lado del lugar. 22 años se desvanecieron en un instante. Allí estaba ella, todavía hermosa a los 40 años. Y aún manteniéndose con esa confianza que me había cautivado en la escuela secundaria. Gareth Dunlap, dijo ella, deslizándose en el asiento frente a mí. Escuché que estabas teniendo algunos problemas. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño, respondí, estudiando su rostro. ¿Qué te trae de vuelta a Cedar Falls, Yvonne? El funeral de mi madre fue el mes pasado. Estoy arreglando su herencia. Pausó, y sus ojos verdes se suavizaron. También me enteré de lo de Lorraine. Lo siento. ¿De verdad? El bourbon me estaba volviendo audaz. Porque si mal no recuerdo, tú dijiste exactamente que pasaría esto hace 20 años. Ella también había tenido razón. La noche antes de irme a la universidad, me había suplicado que me la llevara conmigo. Dijo que estábamos hechos el uno para el otro. Y que podríamos hacer que funcionara en cualquier lugar. Pero yo era joven e estúpido. Convencido de que necesitaba experimentar el mundo antes de sentar cabeza. Tenía 18 años y estaba celosa, dijo ella. No quería perderte por alguna chica universitaria. En cambio, me perdiste por el orgullo, y un mal momento. Nos sentamos en silencio por un momento.
El peso de lo que pudo haber sido, flotaba entre nosotros como humo. Ahora estoy divorciada, dijo en voz baja. Lo he estado durante 3 años. Resultó que mi ex esposo estaba más interesado en mi herencia, que en mí. Parece ser un tema recurrente en mi vida últimamente. Yvonne se estiró a través de la mesa, y me tocó la mano. Gareth, sé que esto es complicado, pero nunca dejé de preocuparme por ti. Cuando escuché lo que pasó, tuve que venir a ver si estabas bien. El contacto de su piel me envió electricidad por el brazo, pero las alarmas sonaban en mi cabeza. El momento era demasiado perfecto, y demasiado conveniente. ¿Cómo te enteraste exactamente de mi situación? Pregunté, retirando mi mano. Chismes de pueblo pequeño, dijo ella. Pero algo parpadeó en sus ojos. Ya sabes cómo habla la gente. Esa noche, después de que Yvonne se fue con la promesa de llamarme al día siguiente, hice algunas averiguaciones. Lo que encontré me revolvió el estómago. La madre de Yvonne había muerto hacía 18 meses, no el mes pasado. La herencia se había resuelto hacía 1 año, y, según sus publicaciones en redes sociales, llevaba viviendo en Cedar Falls 6 meses. Lo que significaba que estuvo aquí durante todo el colapso de mi matrimonio. Y solo se me acercó después de que las noticias de mis problemas financieros se hicieron públicas. Llamé a mi abogada a primera hora de la mañana. Sandra, necesito que hagas una verificación de antecedentes de alguien. Yvonne Bass. ¿Alguna razón en particular? Ella ámalo una corazonada. Pero estoy empezando a pensar que mis problemas son más grandes que una esposa infiel y un estafador. La verificación de antecedentes de Yvonne llegó 3 días después, y fue peor de lo que temía. No era solo una exnovia solitaria buscando consuelo. Era una estafadora profesional, con un historial delictivo que abarcaba 3 estados. Fraude de seguros en Nevada, leyó Sandra de sus notas. Robo de identidad en Colorado. Fraude matrimonial en Texas. Se especializa en buscar hombres recientemente divorciados, con activos significativos. Me sentí mal del estómago. ¿Cómo sabía ella sobre mi situación con tanta precisión? Esa es la parte interesante. Ha estado en comunicación con Otis Blackwood durante meses. Los registros telefónicos muestran contacto regular. Han estado trabajando juntos. Todo fue una trampa elaborada. Lorraine seduce a la víctima, crea la crisis, y luego Yvonne aparece como la salvadora comprensiva. Para terminar el trabajo. ¿Hay más?, continuó Sandra. Ha estado preguntando por el pueblo sobre las propiedades de tu familia. Tus padres son dueños de muchos terrenos valiosos, ¿verdad? La sangre se me congeló. La granja de mamá y papá valía cerca de $2 millones de dólares. Terrenos de primer nivel para desarrollo. Que habían estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Tengo que advertirles, dije, alcanzando ya las llaves de mi camioneta. Pero cuando llegué a la casa de mis padres, el auto de Yvonne ya estaba en el camino de entrada. Los encontré a todos sentados en la cocina. Yvonne estaba encantando a mis padres, con historias sobre su exitoso negocio de consultoría. Y sobre cómo quería ayudar a Gareth a pasar por este momento difícil. Ahí está mi hijo, dijo papá cuando entré. Yvonne nos estaba contando sobre algunas oportunidades de inversión que podrían ayudarte a reconstruir. Oportunidades de inversión. Mantuve la voz firme, pero mis ojos estaban fijos en Yvonne. Desarrollo de terrenos, dijo ella con soltura. Hay una empresa que busca construir un complejo comercial. Están ofreciendo mucho dinero por las propiedades adecuadas. Mamá parecía confundida. Pero no vamos a vender la granja. Por supuesto que no, dijo Yvonne rápidamente. Pero podrían aprovechar la plusvalía. Usarla como garantía para la expansión del negocio de Gareth. Ayudarlo a ponerse de pie otra vez. Ya había escuchado suficiente. Mamá, papá, ¿nos dan un minuto?
Yvonne y yo necesitamos discutir algunos asuntos privados. Después de que mis padres salieron de la habitación, saqué mi teléfono. Y le mostré a Yvonne los resultados de la verificación de antecedentes. Una lectura interesante, dije en voz baja. Su máscara se cayó solo por un segundo. Luego, esa sonrisa ensayada regresó. Gareth, obviamente estás bajo mucho estrés. Corta el teatro, Yvonne. Sé que estás trabajando con Blackwell. Sé que todo esto fue planeado. Se levantó lentamente, y sus ojos verdes se volvieron fríos. No puedes probar nada. Puedo probar lo suficiente como para que te arresten por fraude y conspiración. ¿Y qué hay de tus padres? ¡Qué gente tan dulce! Sería una lástima que le pasara algo a su hermosa granja. La amenaza era sutil, pero clara. Me acerqué más, dejando que ella viera el acero en mis ojos. Escucha con atención, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Vas a salir de aquí, y vas a desaparecer. Si te vuelvo a ver, si vuelves a contactar a mi familia. O si tan solo pasas conduciendo frente a esta casa. Me aseguraré de que pases los próximos 10 años en una prisión federal. ¿Nos queda claro? Por primera vez desde que regresó a mi vida, Yvonne parecía genuinamente asustada. Cristalino, dijo ella. Después de que se fue, senté a mis padres, y les expliqué todo. La traición, la conspiración, y lo cerca que habían estado de perder su granja. ¿Cómo pudimos haber sido tan ciegos?, preguntó mamá. Porque son buenas personas, que ven lo mejor en los demás, respondí. Eso no es un defecto. Es lo que los hace ser quienes son. Pero, de ahora en adelante, vamos a tener mucho más cuidado con las personas en quienes confiamos. El juicio de Lorraine Dunlap y Otis Blackwell duró 2 semanas. Estuve sentado en esa sala del tribunal todos los días, viendo a mi exesposa intentar justificar 5 años de mentiras y robos. Su abogado la pintó como una víctima de manipulación. Una ama de casa solitaria seducida por un estafador encantador. Yo no me lo creía, y el jurado tampoco. Señor Dunlap, dijo el fiscal cuando subí al estrado. ¿Puede describir el impacto financiero de las acciones de los acusados en su negocio? Destruyeron 15 años de trabajo, respondí, mirando directamente a Lorraine. No solo robaron dinero. Robaron la confianza. Clientes que habían hecho negocios conmigo durante décadas, empezaron a dudar de si yo era honesto. Los proveedores exigían dinero en efectivo por adelantado. Casi lo pierdo todo. ¿Y qué hay del impacto personal? Miré a Mila en la galería de espectadores. Había insistido en venir. Dijo que quería ver que se hiciera justicia. Intentaron destruir a mi familia. Mi hijastra perdió su fondo para la universidad. Mis padres casi pierden su granja, y una niña de 16 años tuvo que elegir entre su madre y el único hogar estable que había conocido. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Lorraine intentó pintarme como un hombre controlador y sospechoso. No es cierto, señor Dunlap, que usted espió a mi clienta, que la siguió, e invadió su privacidad. Señor, cuando alguien le está robando los ahorros de su vida, vigilarle los pasos no es espiar. Es legítima defensa. La sala del tribunal se rió entre dientes, y vi al jurado asentir con la cabeza, estando de acuerdo. Otis Blackwell recibió 12 años. Lorraine recibió 6, con la posibilidad de libertad condicional en 4. Si realizaba la restitución completa. El juez les ordenó reembolsar cada dólar robado, más los daños y perjuicios. Este tribunal determina que los acusados participaron en un plan deliberado y calculado para defraudar al señor Dunlap del trabajo de toda su vida, dijo el juez Harrison. La traición a la confianza por parte de un cónyuge hace que estos delitos sean particularmente atroces. Después de la sentencia, Mila y yo salimos juntos de ese tribunal. Ella se había cambiado oficialmente el nombre a Mila Dunlap la semana anterior.
Dijo que no quería nada que la conectara con los delitos de su madre. ¿Cómo te sientes, papá? Preguntó cuando llegamos a mi camioneta. Como si finalmente pudiera volver a respirar. El negocio se estaba recuperando lentamente. Se había corrido la voz sobre lo que realmente sucedió, y los clientes comenzaron a regresar. Algunos incluso se disculparon por dudar de mí. Pero la verdadera Victoria estaba sentada a mi lado en esa camioneta. Una niña de 16 años, que había elegido la lealtad por encima de la sangre. Papá, dijo Mila mientras conducíamos a casa, me aceptaron en la universidad estatal. ¿Una beca completa? Pequeña, eso es fantástico. ¿Cuándo te enteraste? Ayer. Quería esperar hasta después del juicio, para decírtelo. Me orillé en el camino, y la abracé fuerte. A pesar de todo lo que Lorraine había hecho, y a pesar de todo el dolor y el caos. Esta niña había salido adelante. Era más fuerte que sus dos padres juntos. Estoy orgulloso de ti, dije. Aprendí del mejor. 5 años después. Yo estaba en el garaje enseñándole a mi nieto cómo cambiar el aceite en una Silverado 2010. Sí, escucharon bien, nieto. Mila se había casado justo después de graduarse de la universidad con un buen hombre llamado Derek, que trabajaba para el departamento de carreteras del condado. Su hijo, el pequeño Gareth, tenía 3 años. Y ya estaba fascinado por cualquier cosa que tuviera un motor. Cuidado con esa llave inglesa, amiguito, le dije. Mientras intentaba ayudar a apretar el tapón de drenaje. Se trata de sentirlo, no de la fuerza. El taller estaba más ocupado que nunca. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, y, al parecer, sobrevivir a un caso de fraude de alto perfil hace que la gente confíe en tu carácter. Nos habíamos expandido a 2 áreas más de trabajo. Y habíamos contratado a 3 mecánicos de tiempo completo. Abuelo, dijo el pequeño Gareth, con el rostro serio bajo su pequeña gorra de trabajo. ¿Por qué la primera mamá de Mila fue a la cárcel? Miré a Mila, que estaba llevando la contabilidad en el escritorio de la oficina. Ella asintió, dándome permiso para responder con la verdad. Porque tomó malas decisiones, amiguito. Eligió el dinero por encima de la familia, y las mentiras sobre la verdad. Y cuando tomas decisiones como esas, hay consecuencias. ¿Pero Mila te eligió a ti en su lugar? Así es. Y esa elección marcó toda la diferencia. A mis padres les iba bien. Papá finalmente se había retirado de la agricultura, pero venía al taller la mayoría de los días. Para supervisar, y para contar historias a los clientes. Mamá se había convertido en la bisabuela más devota del mundo. Consintiendo al pequeño Gareth sin medida. La granja se quedó en la familia. La añadimos a un fideicomiso de conservación. Para asegurarnos de que ningún estafador futuro pudiera volver a amenazarla jamás. En cuanto a Lorraine, fue liberada después de cumplir 3 años y medio. Le había escrito cartas a Mila desde la prisión. Disculpas, explicaciones y súplicas de perdón. Mila las leyó todas, pero nunca respondió. No la odio, me había dicho Mila un día. Pero tampoco confío en ella. Y sin confianza, no tenemos nada. Chiquilla inteligente. Siempre lo ha sido. Tenía 21 años cuando se graduó de la universidad, y 22 cuando se casó con Derek. Tenía la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, sobre quién debía estar en su vida. Otis Blackwood todavía estaba en una prisión federal. Lo último que supe fue que estaba cumpliendo su condena en una instalación de mediana seguridad en Ohio, dirigiendo la biblioteca de la prisión. Al parecer, incluso los estafadores podían encontrar la redención, si buscaban lo suficiente. Esa noche, después de cerrar el taller, me senté en mi porche trasero con una cerveza. Y miré al pequeño Gareth jugar en el patio. Mila y Derek estaban hablando de comprar una casa más cerca del pueblo. Pero por ahora,
3 generaciones de Dunlap vivían bajo el mismo techo, y se sentía bien. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: lamento todo. Espero que algún día puedas perdonarme. L. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento, y luego lo eliminé sin responder. Algunos puentes, una vez quemados, no vale la pena volver a construirlos. El sol se estaba poniendo sobre Cedar Falls, pintando el cielo con tonos dorados y rojos. A lo lejos, podía escuchar el rugido de los camiones de 18 ruedas en la interestatal. Camiones que podrían necesitar reparación. Y conductores que merecían un trabajo honesto a precios justos. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos clientes. Y nuevas oportunidades para construir algo duradero. Pero esta noche, yo estaba exactamente en el lugar al que pertenecía. Rodeado de la familia que decidió estar aquí, y en un negocio construido sobre la integridad. En un pueblo que me había visto en mi peor momento, y que estuvo a mi lado de todos modos. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. A veces, es simplemente vivir bien.